del seno cavernoso. El seno cavernoso recibe pos, hoy y epa, adelante, y termina atrás como petroso superior y petroso inferior. Ok. Vemos entonces acá la hipófisis, vemos acá el trigémino, vemos acá el nervio óptico, estaría acá el olfatorio, aquí estaría aquí el trigémino, que la parte oftálmica que se va para acá, que luego el maxilar superior se va para aquí, que luego el maxilar inferior se va por acá, que el 7 y el 8 con sus dos ramas, uno y el otro, una simple, y luego el 9, 10 y 11 entre dos senos, y luego el 12 que se encuentra en este nivel. ¿Para qué sigue? La hipófisis, los senos cavernosos, la que sigue. Y la primera parte de lo que vamos a ver mañana ya más a fondo. El telencéfalo es la subdivisión más grande que tiene el sistema nervioso. Proviene de la yema anterior, es parte del prosencéfalo, junto con el diencéfalo que ocupa el centro de todo esto. Para hablar del telencéfalo se habla de giros, de surcos y de cisuras. Y las cisuras son más profundas, ¿verdad?, que los surcos, que son más superficiales. 5 cisuras importantes, 2 a cada lado, una oblicua, ¿verdad?, que es la de Rolando, una horizontal de Silvio y una en medio de los dos hemisferios que se llama interhemisférica, ¿correcto? Son las más representativas, y una hendidura o cisura de Bichat que no hemos puntualizado, que está debajo del cuerpo calloso por encima del epitálamo, que eso ahorita lo vamos a ver. De esto tenemos 1, 2, 3 giros, y este cuarto giro van a representar al lóbulo frontal, que es el más grande, el que almacena memoria, el que relaciona con el lenguaje, ¿verdad? Y que de aquí, este y este van a ser el lóbulo parietal, en donde va a estar el equilibrio, donde va a estar el gusto, ¿sí? Acá abajo vamos a encontrar aquí 1, 2, 3 giros temporales. Y en el primero, unas pequeñas circunvoluciones acá chiquititas debajo de esto, tenemos que levantar un poco, se llaman circunvoluciones temporales transversas de Helsch. Es el área auditiva primaria. Y en la parte de acá atrás va a estar un plano temporal también, que es otra parte auditiva que vamos a puntualizar. Todas esas áreas las vamos a puntualizar. Y esta área que se encuentra acá, pues obviamente es para la visión, ¿sí? Si vemos de todo esto que está aquí, ¿qué es lo sensitivo y qué es lo motor? Lo sensitivo sería pote y lo motor sería lo anterior, ¿sí? Pasamos a la que sigue. Y se ve prácticamente el tamaño de esto comparado a los otros, hipote, parietal, occipital y temporal, como los sensitivos, el núcleo hemoteco del estéreo. La que sigue. Y si nosotros, ¿verdad?, vamos separando la cisura de Silvio, encontramos al fondo lo que corresponde a la ínsula de Reina, ¿sí?, en donde hay unas circunvoluciones cortas y unas largas, etcétera, etcétera, y que si disecamos esa parte empezaremos con unas capas concéntricas de sustancia blanca, de sustancia gris, porque por dentro de esta estaría la cápsula. ¿Qué cápsula? Extrema, era luego el claustro donde ocurre, y luego en el núcleo ventricular hay 2 partes, el cutámeno y el globo pálido, y luego la cápsula interna, y luego el tálamo para llegar directamente al tercer ventrículo, una masa intertalámica, pilalaqui por delante, petrico por detrás, la masa intertalámica uniendo la cara interna de ambos tálamos, y triciplex en la parte de arriba y yema y Q en la parte de abajo, ¿sí? Pasamos a lo que sigue. Ahora vamos a empezar a familiarizarnos con más cosas todavía. Aquí lo más importante es este surco que va pegado al cuerpo calloso y se llama surco del cuerpo calloso. Y luego vemos a este que empieza acá, debajo del cuerpo calloso, que es la cisura subcallosa, que pasa por delante y luego se proyecta hacia arriba. Y esto corresponde a la cisura calloso marginal del cíngulo para marzo, con sus 3 prolongaciones. Paracentral, ¿verdad?, paracentral, marginal y subparietal. ¿Correcto? Que va a delimitar un espacio que está acá, que es la circunvolución calloso marginal o del cíngulo, que es muy importante para el sistema límbico. ¿Está bien? Luego vean este espacio. Este es el rodete o esplenio, este es el mesencéfalo, este es el tectum, ¿correcto?
Esta es la comisura blanca posterior y esto es la epífisis. ¿Está bien? En el espacio entre la epífisis y el rodete o esplenio hay una hendidura que se abre hacia adelante que se llama hendidura de Bichat o cisura media cerebral. ¿Ok? Es la única cisura que no habíamos tomado en cuenta. La cisura interhemisférica, la de Rolando, la de cada 5 y esta cisura nos hacen 6 cisuras. ¿Sí? Luego vemos un pico, una rodilla, un tronco, un rodete, un trígono, un pilar anterior, un agujero de Monro, ¿de acuerdo? Un septo lucidum, un tálamo, una masa intertalámica, un plexo poroideo, ¿de acuerdo? Y aquí, pedículo anterior de la epífisis, comisura blanca posterior, folículo superior, folículo inferior, acueducto mesencefálico, cuarto ventrículo, pedúnculo seroso superior, pedúnculo seroso inferior, pedúnculo seroso medio, aquí tenemos al puente, aquí tenemos a lo que es mielencéfalo y aquí tenemos al bulbo. Al bulbo le llaman mielencéfalo, médula oblonga, a este le llaman mesencéfalo, al otro le llaman mesencéfalo, el conjunto del mesencéfalo con el mielencéfalo y el cerebelo se llama rombencéfalo y así un montón de cosas que mareas a cualquiera. ¿Está bien? Yema anterior, yema media, yema posterior, prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, el prosencéfalo, telencéfalo, diencéfalo. ¿Está bien? El mesencéfalo, su cavidad acueducto mesencefálico, la de adelante, tercer ventrículo para el diencéfalo, ventrículos laterales para el telencéfalo. ¿Está bien? Y en el cuarto ventrículo es la cavidad del rombencéfalo. ¿Sí? Vemos también que había un cerebelo que tiene una serie de giros, que tenía 3 lóbulos. ¿Sí? Que era un lóbulo anterior, un lóbulo medio o posterior, de lo mismo, y un flóculo nodular, ¿verdad? Entonces decíamos AMEF, ¿de acuerdo? Anterior, medio y flóculo nodular. Y también vimos a Lilopultefo, tu, B-U-N, pum, ¿está bien? Donde estaban todos esos lóbulos que vamos a ver a continuación. Vemos esta parte importante, esta. Se llama cisura parieto-occipital o cisura perpendicular interna. ¿Está bien? Es perpendicular a la cisura calcarina. Y esta coscalcarina, esta. Y esta se llama parieto-occipital porque delimita el lóbulo parietal por delante del lóbulo occipital hacia atrás. Y hacia acá más abajo el lobulillo lingual. Y acá adelante vemos a E, Ma y U. Y aquí vemos a Pi, La, Ki. Y aquí vemos directamente acá arriba, sería triciplex, trígonos cerebrales internas y plexos coroides. Pasa la que sigue. En esa cisura nueva que vimos, ¿qué es lo que está atravesando? ¿Cuál? La cisura nueva que vimos, lo que está atravesando. A ver, la anterior. ¿Aquí? Sí. ¿Cómo atravesando? O sea, lo azul que... ¿Lo azul? ¿El azul? Ajá. Esta, a ver, esta es la vena cerebral magna. Esas dos cortadas son las venas cerebrales internas, que van a formar la cerebral magna, que reciben aquí abajo a la vena basal de Rosenthal y aquí cortada a lo que viene acá, al seno sagital interior para formar el seno recto. Pásame que sí. Y aquí se ve entonces el agujero. Uno es Monro y otro es Moro. ¿Cuál será Moro? El reflejo de los bebés de recién nacidos. Y el agujero de Monro es este que está acá, que comunica el ventrículo lateral con su prolongación frontal con el ventrículo medio. Y entonces se puede ver nuevamente al lóbulo paracentral, al lóbulo cuadrilátero preunio, al lóbulo de la cunea, al lóbulo lingual, a este que se encuentra acá que se llama giro del hipocampo, a este que se llama unco del hipocampo y a este que está acá que abarca dos, témporo occipital superior, témporo occipital inferior. Y ahora pueden ustedes ver, fíjense muy bien, esta parte que está acá, ¿cómo se llama? Circunvolución, hay un imaginado del cíngulo. Vean ustedes este espacio, miren, en donde empieza la cisura calcarina, hay un espacio aquí entre el cuerpo calloso, la cisura calcarina, donde comunica este giro con este giro.
este giro que se llama giro del hipocampo junto con el calloso marginal constituyen el lóbulo límbico. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque dentro de este giro, o sea, así como están rechazando esto que está acá, está corriendo todo esto. Esto, si lo dejan caer acá, estaría aquí arriba. ¿Está bien? Esto lo están rechazando para que vean cómo corre el trígono y aquí la fimbria y todo lo demás debajo del giro del hipocampo. ¿Está que sigue? Y acá vemos el mesencéfalo, locus níger. Recordamos que el pedúnculo cerebral tenía quintos. El quinto interno era para las fibras frontofondinas, el quinto externo para parieto y temporofondinas y los tres quintos medios internos para ¿cuál? Arete. Córtico espinal. Claro. Ese córtico espinal finalmente se iba a dividir en córtico nuclear, córtico espinal ventral y córtico espinal lateral. La parte más voluminosa del cuerpo calloso y la parte anterior es la rodilla, y aquí vemos el quiasma óptico, y aquí vemos hipófisis, los tubérculos mamilares, el espacio predictorado posterior interpeduncular, aquí vemos el tectum mesencefálico y una serie de bultitos que están acá a los lados, que es el metatálamo y el pulvinar talámico. Este que está acá arriba es la parte más posterior del tálamo, pulvinar, y estos que están acá abajo, cuerpos geniculados interno y externo, interno para la audición, externo para la visión. ¿Para qué sigue? Y en el sistema ventricular vemos tres prolongaciones que parten de una porción central o encrucijada. Aquí tenemos la prolongación antero-superior, mayor, frontal, antero-inferior, temporal, esfenoidal, posterior, occipital. Se comunica con los agujeros de Monro para el tercer ventrículo, que es en un espacio bien definido porque ahí pasa la masa intertalámica que comunica a los núcleos dorsomediales. El acueducto mesencefálico que nos lleva a un cuarto ventrículo. En todos los ventrículos presentan tres orificios, dos laterales, Telushka, uno medio, de Magendy. Ok, ¿para qué sigue? Y vemos entonces acá al tercer ventrículo, a los núcleos talámicos, a la cabeza del núcleo caudal, al cuerpo calloso, al septum lucidum, a los trígonos cerebrales, a las cerebrales internas, a los plexos coroideos, triciplex. Y luego vemos acá abajo los tubérculos mamilares, que es la terminación de los trígonos, una zona pálida que corresponde al globo pálido. Una zona pálida que corresponde al globo pálido y una parte más externa que es el putamen, y por fuera la cápsula externa. Aquí está la cápsula interna, el claustro alto de muro, la cápsula extrema, y acá estaría la ínsula de Rey. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la que sigue. Y acá es el sistema ventricular, ¿verdad?, que hace una conclusión. Primero vimos, desde que vimos cráneo, de que los parietales tenían un surco para el seno sagital superior. En la primera clase hablamos del surco sagital superior. Luego hablamos de que había unas fosetas a los lados del surco, resultado de las velocidades arregladas de Falcioni. Las vimos en su debido tiempo, y ahorita que llegamos a esta parte, pues ya todo el mundo sabe que es el seno sagital superior, ya todo el mundo sabe que es el más grande, ya todo el mundo sabe que aquí esa va directamente a desembocar por las vellosidades a este seno, y que el líquido se produce en todos los plexos coroideos de todos los cuatro ventrículos, y que nada más en forma didáctica se hace una circulación de laterales, de tercero por agujero de Monro, de tercero a cuarto acueducto, y de cuarto agujero de Telushka-Magendy, a esa y de esa acá arriba. Eso es el sistema ventricular. ¿Para qué sigue? ¿Qué pasa si se obstruye cualquiera de esas cosas? Que el líquido cefalorraquídeo empieza a aumentar dentro del cráneo. ¿Qué pasa? Se aumenta hidrocefalia, entonces va a haber una dilatación ventricular, ¿está bien? Y esta dilatación ventricular, si nosotros la detectamos oportunamente, no va a pasar a más. Pero si no se detecta oportunamente, la cabeza seguirá creciendo dentro del abdomen y será un verdadero problema para todos. La dilatación ventricular llegará el momento en que atrofia la sustancia cortical, y de esa cabeza grande que se llama hidrocefalia se convierte el diagnóstico en hidroanencefalia, es decir, que el cerebro se atrofió. Es una cabeza grande que no tiene cerebro.
Entonces no es aquello de dos cosas diferentes: hidrocefalia de cabeza grande, anencefalia, falta de la bóveda craneal, hidroanencefalia como que está encontrado. No, hidroanencefalia es la hidrocefalia severa que destruye a la sustancia cortical. ¿Está bien? Entonces los bebés ya no tienen ningún futuro. Por lo general se les da la oportunidad de la vía del parto, porque no tienen futuro, ¿sí? Y obviamente no pueden nacer porque la cabeza es muy grande. Y cuando está colgada el bebé, entonces se procede a meter una aguja, así como las agujas de bloqueo, hacia el cuarto ventrículo, para que vaya drenando todo el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y llega un momento en que ya la cabeza se va colapsando, y el peso del producto que está colgando, ¡pum!, hace que ya nazca y se acabó. Pero no es un crimen, es un tratamiento, es una terapéutica, porque es un niño que no tiene ningún futuro, ¿sí? Si lo hacen a través de una cesárea, obviamente, en el momento de sacar al bebé no pueden sacar la cabeza, porque está muy grande, ¿sí? Y si el médico trata normalmente de sacarlo, tendrá que abrir el útero como si fuera un ancla. Primero lo abre así y luego lo abre así para que pueda salir. Y después va a haber otro problema: no va a poder salir de la abertura de la herida. Tendrá que ampliar la herida para que pueda salir normalmente el producto. Y esos bebés nacen vivos y se quedan durante años en condiciones vegetativas. Entonces no es un crimen para todos, porque ese niño no tiene ni un futuro, y la familia sí tiene un gran trabajo y un gran sentimiento. Ese bebé que a veces tarda 12, 14, 20 años, como si fuera un apostolado para tratar a esos niños, pero no tiene ni un futuro, no hay nada que ofrecerles, ¿sí? Aquí vemos esta parte que se descubre de la comunicación de la cabeza del núcleo caudado con el putamen y caudado como el neostriado, ¿sí? Y esta es la cápsula interna, que dijimos que había un segmento anterior, había un segmento posterior, que el anterior era ratafrón, que el posterior era rasecor, que el sublentiforme era ratén, y que el retrolentiforme era peropariental, ¿sí? Que el pedúnculo talámico posterior, radiación óptica, parietal, cortinas, etc. Y dijimos que todas las fibras pasaban por la cápsula interna, excepto las ópticas mitocondriales. ¿A qué sigue? Esto es lo representante a los grandes basales. Este es el núcleo ventricular. Esta es la cabeza, el cuerpo y la cola del núcleo caudado. Este es el núcleo amigdalino. No le pertenece al núcleo caudado, es un núcleo aparte. Sin embargo, está exactamente junto a la cola. Este cochinito que está acá tiene unos piecitos, unas patitas que son del metatálamo. Una colita le corresponde al pulvinar talámico, una cabecita que está por delante, y hacia afuera el núcleo ventricular. Y donde están las flechas demuestran la emergencia de la cápsula interna, que tan pronto como sale de ese espacio, pues ya se llama corona radiante por su aspecto, pero es la misma, no son cosas diferentes. ¿Verdad que sí? Y aquí se puede ver lo voluminoso de la cabeza del núcleo caudado. Se puede ver a las cerebrales internas, a la tela coroidea del tercer ventrículo, cortada de este lado para ver aquí al tercer ventrículo y la masa intertalámica, y ver cómo la cerebral interna, en espera de la otra cerebral interna cortada para formar la cerebral magna, al epitálamo, al tecto mesencefálico, a la prolongación inferior esfenoidal o temporal del ventrículo lateral, de la prolongación posterior donde se aloja el asta namón, la fimbria, el pilar posterior acortado del cuerpo, ahí está el pilar anterior, el septum lucidum, esto que corresponde al cuerpo velloso. La próxima. Esto de los tálamos son sumamente importantes, porque los tálamos normalmente presentan diferentes núcleos, ¿verdad? En donde vimos al lado, pasa la que sigue, en donde el azul corresponde al anterior, lateral y dorsal, y los dorsomediales son los que se unen por la masa intertalámica. Y recordamos que lo ventral en la médula es inferior dentro del cráneo y lo dorsal en la médula es superior, y que están bien los términos cuando decimos que es un ventral anterior y parece que choca, ¿no? O es ventral, bueno, ventral anterior no es lo mismo, no es lo mismo. Está hacia abajo y hacia adelante, está hacia abajo y hacia un lado, y está hacia abajo y hacia atrás. Entonces son ventrales anterior, ventral lateral, ventral posterior.
parte del complejo de núcleos del grupo lateral. Y aquí tenemos al pulmonar talámico, y aquí tenemos al metatálamo, y aquí tenemos el grupo anterior, y aquí tenemos la lámina medular que se divide en interna y en externa para delimitar los grupos nucleares. Pasa el visual index. La otra. Y para terminar, necesitamos ver a esta vía. Y entonces, en esta vía visual, nosotros vimos ayer ojo, y vimos que en el ojo había 3 capas concéntricas: esclerótica, coroides y retina. Que la esclerótica era la capa blanca, que se continuaba hacia adelante eco con la córnea, que la córnea utilizaba la sexta parte anterior del globo ocular, que la esclerótica tiene una grasita encima y por encima una cápsula de tenón, que alguien me preguntó, no sé si aquí o allá al lado, una fase de tenón, que es la que se tiene que atravesar los músculos para que se inserten a nivel de la esclerótica, y que normalmente la retina tenía 2 partes, una capa que está hacia afuera, que es la capa pigmentaria, y una capa nerviosa que tiene apoviga, donde están los fotorreceptores, las bipolares y las ganglionares. Y también hablamos de que la retina tenía una parte nasal y una parte temporal, y que la visión estaba opuesta, que en la campimetría los 4 campos eran 2 nasales y 2 temporales, pero que los nasales veían hacia los lados temporales y los temporales veían a los campos nasales. Pero también hicimos la observación de que los campos nasales, de aquí, los campos temporales, que vienen por esta retina, que es la nasal, son las únicas fibras que se van a decruzar, y que si nosotros seccionábamos acá, perdíamos este campo y perdíamos este campo como ejemplo de ceguera bitemporal, ¿sí? Y es muy común los tumores de hipófisis que comprimen el chiasma óptico y nos dan trastornos visuales y cefalea. Y también vimos directamente cómo esta primera, la retina ocupaba la primera neurona, la bipolar, la segunda, la ganglionar, la primera sinapsis en la retina, el nervio óptico, los axones, la capa ganglionar. Estos salían en la región posterior interna del globo ocular, atravesando la lámina cribosa de la esclerótica y haciendo una excavación fisiológica donde no existen receptores, es el punto ciego de la visión, y en ese mismo punto hacía su llegada triunfal la arteria central de la retina, que se dividía en 2 ramas superiores y 2 inferiores, de las cuales eran 2 mediales y 2 laterales, ¿sí? Nasal interna, nasal externa, temporal interna, temporal externa. Y luego esta, como es la segunda neurona, pues tiene que llegar al tálamo, aquí lo tenemos, y finalmente la tercera neurona, que se proyecta a la célula calcarina y poscalcarina como radiación visual o radiación óptica. ¿Correcto? ¿Algún caso interesante que hayan visto ustedes o hayan escuchado? ¿Algún caso interesante que hayan escuchado ustedes? ¿Algún caso clínico, alguna cosa así? A ver, vas a visitar a un familiar, ¿sí? Y a veces encuentras un familiar en pésimas condiciones y que piensas que